Buenas tardes de estas cápsulas para el viernes. El día de hoy quiero hablarles de un tema muy fácil, pero a la vez complicado, porque vamos a hablar del cambio, del constante cambio que existe en el mundo de los negocios. Miren, crisis quiere decir cambio y todo el tiempo están las cosas cambiando. Entonces todo el tiempo estamos en crisis. Nada más que hay crisis más severas que las otras. Las que estamos viviendo el día de hoy pues son crisis más prolongadas, ¿sí? Sin embargo, pues finalmente todo el tiempo estamos cambiando. Véanlo de la siguiente forma. Si ustedes tomaran una fotografía el día de hoy a cada una de sus células, en 7 años justamente ninguna de esas células va a estar viva. Todas habrán cambiado en tu cuerpo. Entonces, si el cuerpo cambia de esa forma, que no cambien los negocios. Y hoy vamos a hablar de cómo vamos a poder entender esas crisis y cómo las vamos a poder capotear. Y para esto les voy a hablar de lo que conocemos como pestre, ¿sí? La parte del pestre, el análisis pestre, no toma forma, su significado es de algunas siglas que vamos a ir desarrollando. Miren, los entornos políticos, vamos a hablar de politics, ¿sí? El entorno económico, ¿sí? Vamos a hablar de la parte económica, la parte social, la parte tecnológica, ahí dice tecnológica, la parte legal y la parte del medio ambiente, environmental. ¿Sí? Eso quiere decir las siglas del pestre. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? ¿Y qué quiero decir con el tema de crisis? ¿Y qué quiero decir con el tema de cambio? Estas variables consistentemente tienen que estar siendo visitadas por nosotros como líderes de negocio, como dueños de empresa, como emprendedores, para entender hacia dónde se están moviendo los mercados, ¿sí? Para entender qué modificaciones vamos a estar realizando en nuestros negocios de tal forma que sigamos atendiendo a nuestros clientes de la forma en que ellos mismos se van transformando y de las necesidades que ellos están demandando que se descubran, ¿ok? Todas estas variables funcionan a nivel macro o tenemos que analizarlas desde el nivel macro. Vamos a ver ejemplos puntuales de cada una de ellas. Por ejemplo, la parte política. La parte política, consistentemente, la parte política está afectando nuestros negocios, está afectando nuestras actividades. Decía un maestro al cual quiero mucho, que le mando saludos hasta Francia, a mi querido Daniel Roux, decía, think global, but act local. Piensa globalmente, pero actúa localmente, ¿sí? Entonces, en el marco de la política, globalmente, las decisiones que toma Vladimir Putin, las decisiones que toma Angela Merkel, las decisiones que toma Donald Trump, ¿afectan nuestro negocio? Claro que lo afectan. Pero hay que estarlos observando globalmente para entonces a nivel macro e irlos bajando a nivel micro para que localmente podamos entender qué acciones vamos a tomar nosotros en pro de hacia dónde se está moviendo el mundo, ¿sí? Por ejemplo, el tema de la globalización. Nosotros sabemos que el proceso de globalización es eso, es un proceso. Finalmente las economías se integran y van avanzando y los países están haciendo acuerdos y vamos realizándolos. Solamente México tiene 12 acuerdos y uno de ellos, el TEMEC, que acaba de entrar en vigor el 1 de julio, la renovación del Telecán famoso, bueno, ya entró. Entonces, esos factores macros, ¿cómo van a afectar a mi negocio a nivel local, a nivel de piso, a nivel de cancha? ¿Cómo vamos a atender esas cosas? Y eso es un tema que tenemos que estar en constante revisión, la parte política, ¿sí? Para que no nos salgamos de la jugada. Porque esta parte política va a ir promoviendo nuevas necesidades o va a ir resaltando nuevas necesidades que antes no tenía el mercado y ahora vamos a tener que atender. Ojo con eso, la parte política es muy importante. Obviamente la parte económica, miren, la parte económica, pues estamos en este juego que se llama economía. Y este juego hay que saber jugarlo. Y la economía hay que saber para dónde se mueve, y por qué se mueve, y cómo se mueve, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de México, estamos
en un tema muy complicado porque el tema del Producto Interno Bruto, aparentemente con base a la información que he estado leyendo últimamente, vamos a acabar el año con 10% negativo de crecimiento, ¿sí? Eso quiere decir que la economía se va a contraer en 10%. Entonces lo único que nos queda es el mercado interno para poder competir. Pero ese mercado interno también tiene sus límites, y esos límites hay que entenderlos. Entonces nosotros, como prestadores de servicios o como prestadores de productos, ¿cómo vamos a atender a ese mercado? Bucket of Leads, por ejemplo, lo que hace es tratar de conectar ese mercado interno para que ustedes puedan promover sus servicios y sus productos en el mercado interno. También lo podemos hacer con el mercado externo, pero hoy por hoy el juego es mercado interno. Hoy por hoy el juego es comunidad. Si no hacemos comunidad, no vamos a poder salir adelante. Miren, por eso los equipos del fútbol, por eso las religiones, por eso la milicia, por eso los partidos políticos, por eso cualquier grupo que ustedes consideren de gente, tienen éxito, porque son comunidades que desarrollan sus propias ideas, sus propios productos, sus propios servicios. Lo mismo en Bucket of Leads, lo que nosotros buscamos hacer es comunidad para poder atender la parte económica, que es la venta, ¿sí? Y esa venta hoy por hoy en México lo vamos a tener que hacer desde el mercado interno, porque la economía se está desinflando, ¿sí? Está desinflada, y vamos a acabar con 10% de decrecimiento en el Producto Interno Bruto, que es la medida que tenemos nosotros como país. Entonces, la parte económica es muy importante verla. Ahora, también lo que hay que entender es cómo se está moviendo el mundo para poder saber cómo pudiera afectar positivamente eso en México y posteriormente en nuestros negocios, lo que nosotros estamos realizando. Por eso es que hemos estado haciendo mucho énfasis en el TEMEC. El TEMEC lo que va a hacer es que va a promover más productos y más servicios con el mercado del norte, Estados Unidos y Canadá, y eso lo que se vislumbra es que hay un crecimiento económico para México. Y a lo mejor ese 10% que se va a desinflar la economía no va a ser tan grande, pero finalmente va a ser. Eso también lo tenemos que tener claro, ¿sí? Entonces la parte económica es algo que no tenemos que perder de vista. Luego, la parte social. Miren, la parte social ahí es donde también nosotros tenemos que tener muchos ojos, porque en la parte social lo que nosotros tenemos que saber es que es promovida por gente y para gente, ¿sí? Entonces, la sociedad hacia dónde se está moviendo, la sociedad qué es lo que está realizando. Hace muchos años, estamos hablando de hace unos quizás 15 años o 20 años, aquí en México no se hablaba de la LGBT, ¿sí? Hoy en México se habla de la LGBT. Hay legislaciones que se están promoviendo para este tipo de sociedades. Y listo, hay que promoverlas porque finalmente son ciudadanos, es gente, necesitan sus derechos, necesitan tener un marco en el cual moverse. Ahí está. Yo recuerdo el alboroto que se hizo, la verdad es que no recuerdo el año, pero aquí en el estado de Coahuila y en el estado de México, que legalizaron las bodas o los matrimonios entre personas del mismo sexo, fue la gran bulla, ¿sí? La sociedad cambió. Hoy por hoy la sociedad cambió y las marcas, los productos se están adecuando a estas sociedades. Por ejemplo, hace 4 años estoy participando en un proyecto en PepsiCo, donde estaban promoviendo ellos los famosos Doritos Rainbow, que sacaban justamente en el día de la marcha gay, que le llaman, no me acuerdo ahorita, de la marcha de la igualdad, así le llaman. Y eran productos que van enfocados a promover la asimilación de esos cambios en la sociedad, en nuestra sociedad local, ¿ok? Es un movimiento global, así como el proceso de globalización se ha dado a nivel económico, el proceso de la aceptación de la igualdad de género y demás también se ha dado a nivel local. Estemos de acuerdo o no, eso también tenemos que dejarlo claro. Estemos de acuerdo o no, esta parte social se va moviendo hacia allá, ¿sí? Por ejemplo, tenemos los famosos dinkies, las parejas double income no kids, ¿sí? Personas que están casadas, que no tienen niños, tienen doble ingreso, ¿sí? Y esas sociedades también tienen demandan productos y demandan servicios totalmente diferenciados. Entonces hay que entender hacia dónde va la sociedad, ¿sí? Esos cambios sociales, son los económicos y los políticos, son trascendentales, obviamente, ahorita vamos a ver los otros 3, trascendentales para nuestros negocios, productos. ¿Qué nos vamos a ofrecer? El otro día llegó un cliente con nosotros
que le mando un saludo a mi querido Ernesto, y me decía, mira, yo estoy promoviendo un seguro para parejas del mismo sexo. Oye, ¿y este seguro qué tiene de diferente? Y nos explicó, nos hizo la explicación. Y cierto, tiene un mensaje diferente, tiene un contexto diferente, hace una aseguranza, ofrece una seguridad distinta hacia esta sociedad que hoy por hoy existe, siempre ha existido, simplemente hoy se está reconociendo y finalmente los mercados nos están atendiendo. Entonces, no pierdan de vista para dónde va la sociedad, hay que entender esta parte. Para todo esto no hay otro método más que leer, más que informarse, más que entender. Hay boletines, hay gente que estudia esto, que te vende la información, pero aquí está. Estas son las cosas que tenemos que estar entendiendo constante y consistentemente para que nuestros negocios, productos y servicios estén siempre vigentes. La parte tecnológica, ¿qué decir de la parte tecnológica? Lo hemos estado machacando en nuestras participaciones anteriores y no va a ser la excepción en esta. La parte tecnológica, miren, yo estoy grabando en una cámara que está más chica que mi mano, ¿sí? Cuando antes las cámaras eran más grandes que yo, y vaya que estoy grandote, ¿sí? Entonces las tecnologías van siendo más efectivas y más eficientes y nos ofrecen cosas distintas el día de hoy en pro de que dejemos nuestros productos y nuestros servicios mejor posicionados al mercado. Entonces, esta parte tecnológica no hay que perderla de vista. El Big Data famoso, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial. El otro día se acercó una persona y me dice, mira Roberto, tenemos una oportunidad para ti a muy bajo costo. Por $100 tenemos la oportunidad de entender a dónde le estás dando la publicidad a tu empresa, para poder entender dónde estás malgastando tu dinero y hacer más efectiva tu inversión en ese mercado que sí te está respondiendo. Imagínense, por $100 voy a estar contratando información que antes, quizás hace 10 años, o no vamos muy lejos, hace un mes, hace 2 meses, me hubiese imaginado que iba a tener un departamento de ingenieros tratando de entender hacia dónde se estaba moviendo el mundo en cuestión de la gente que nos estaba viendo en Bucket of Leads, y hoy la tecnología me permite por $100 entender eso. Y entonces pasarlo a un equipo de trabajo, que yo le llamo ingeniería de posicionamiento, para poder entender cómo vamos a poder dejar mejor nuestros productos y servicios a todos ustedes que nos están viendo. Y para eso sirve la tecnología, ¿sí? Entonces, pendientes con la tecnología, esto lo sabemos, pero no lo obviemos. Lo sabemos, pero no lo obviemos. Vienen grandes cambios. Este señor Elon Musk está empezando una carrera espacial, quiere poner creo que 40,000 satélites, microsatélites a rodar a través del mundo. ¿Para qué los quiere? Simple y sencillamente para tener información. La información es lo que va a dar la oportunidad y lo que siempre ha dado la oportunidad de los grandes éxitos. Bien entendida, bien asimilada, bien aplicada. Ayer estaba viendo un anuncio donde Elon Musk va por los barcos eléctricos automatizados. Imagínense eso, ¿sí? Las tripulaciones cada vez van a ser menores o van a ser más tecnificadas. Ojo con eso, hay que ver hacia dónde va la tecnología. La parte legal, no porque podamos hacer las cosas quiere decir que estén en un marco legal, pero ojo también, no porque sean ilegales son antiéticas. Y tenemos que elegir dónde vamos a estar manejando nuestros negocios, desde el marco ético o desde el marco legal. Y les hago esa pregunta, ¿desde dónde quieren manejar sus negocios? ¿Desde el marco ético o desde el marco legal? Y me voy a adelantar a la respuesta. Señores, hay que hacerlo desde el marco legal, porque la economía es un juego. La economía es un juego y hay que jugar en la parte legal, ¿sí? A veces la legalidad no es ética. Esa es una discusión que nos podemos aventar posteriormente. Pero para jugar el juego hay que jugarlo desde la parte legal. Entonces, no pierdan de vista qué es lo que vamos a estar haciendo con la parte legal. No pierdan de vista, por ejemplo, negocios como Uber, ¿sí? Que en su momento llegaron a México, también hubo mucha alaraca en aquella época, porque entraban a atender un mercado que necesitaba el producto, ¿sí? Un producto tan costoso o tan barato como el que teníamos en su momento, pero con mayor seguridad quizá, pero con mayor comodidad también y con facilidades para poder pagar con tarjeta, en efectivo, o inclusive no pagarlo. A mí me ha pasado que me bajo del taxi y no traigo efectivo, no pago y me lo cargan en mi cuenta y en el siguiente viaje me lo cargan, ¿sí? Esa flexibilidad
estuvo muy acotada o no se nos quería ofrecer en su momento porque sabemos los contubernios que tienen las grandes comunidades del transporte con los gobiernos, ¿no? Entonces los gobiernos no dejaban entrar a Uber porque pues, iban a perder negocio, iban a perder esa parte de la canchita que ya tenían ellos arreglada. El tema de esas comunidades, hablando de comunidades sociales arregladas para sí, Uber tuvo que mover sus fichas para que legalmente pudiera ser aprobado por los gobiernos. Aquí en Nuevo León tuvimos un gran problema con Uber, o mejor dicho, Uber tuvo un gran problema porque saca su famosa van, que va a competir así contra los microbuseros, y se la vetaron. Y se la vetaron porque el gremio camionero de Nuevo León simple y sencillamente sacó todas las reglas y sacó las reglas a flote y fastidió a Uber, ¿sí? Entonces Uber perdió su inversión, hizo mucho anuncio, hizo mucha laraca con ese anuncio y de repente va para atrás, simple y sencillamente porque hubo un problema legal, hubo un problema político, había un problema económico de frente, y todo esto no creo que no lo hayan analizado, quizás lo desestimaron y entraron a la brava, o finalmente la estrategia fue esa, entrar a la brava y sobre la marcha vamos componiendo, porque de aquí a que componga y después algo, a lo mejor gasto más dinero. Las estrategias para eso sirven, para poder operar tus implementaciones de la mejor forma. Y a lo mejor esa forma agresiva fue la que hizo Uber, no lo sé, pero lo que estoy diciendo es que hay que revisar el marco legal. Y finalmente, y no menos importante, la parte medio ambiente. Y con esto quiero contarles una historia, que me pasó hace mucho tiempo, donde estábamos produciendo, no voy a decir el producto para no quemar a estas empresas, pero la legislación ambiental en México era más laxa que la legislación ambiental en Alemania, que la legislación ambiental en Japón. Si bien esos productos son altamente demandados y pueden ser exportados a otros países con culturas ambientales más laxas, no quiere decir que lo pudiéramos hacer a Alemania y a Japón. Entonces, en Alemania y en Japón esos mercados estaban cerrados para nosotros, simple y sencillamente porque el producir estos productos le costaba más al medio ambiente, a la huella del carbón, que lo que ellos permitían en sus mercados. Entonces, para competir en esos mercados, tuvimos que adecuar e invertir mucho dinero en la parte medioambiental para producir estos productos, valga la redundancia, en un marco mundialmente aceptado en la parte del medio ambiente. Algo muy simple, ¿sí? Pero muy delicado como para poder entrar al mercado. Y esto no teníamos que haberlo obviado, y de hecho no se obvió. Finalmente, lo único que estaba pasando con esa empresa es que el mercado local lo atiborró, se lo ganó, tenía el 70% del mercado local, y en el momento que quiere expandirse a otras arenas, se da cuenta que en otras arenas la legislación medio ambiente es diferente a la local y tenían que adecuarse, y tuvieron que adecuarse para poder competir. En resumen, si nosotros no perdemos de vista estos indicadores o estos temas, estas características a nivel macro, podemos tener mucha y muy buena información para poder saber a dónde dirigir nuestros negocios, a dónde dirigir nuestros servicios, ¿sí? No es lo mismo venderle a la sociedad hace 30 años que venderles el día de hoy. Y con esto quiero terminar mi participación, espero que les haya gustado. No olviden darle like a nuestro canal de YouTube, no olviden darle like a nuestro fanpage en Facebook y visitarnos en nuestros eventos de vinculación, donde siempre tenemos algo bueno y muy interesante para todos ustedes. Muchas gracias. Me despido, Roberto Sánchez. Hasta pronto.